Quiero hablarle a usted acerca de la adoración. Por ahí yo estuve poniendo en mis redes sociales el título de este mensaje y créame que lo he estado meditando desde días atrás y hay una dirección de parte de Dios a poder compartir con toda la iglesia y con todos ustedes y con los que están en línea. No sabemos desde qué parte, pero poder ampliar nuestro entendimiento acerca de la adoración. Porque la adoración, iglesia, es lo que hacemos nosotros los creyentes, los cristianos, cada reunión, cada domingo, cada miércoles. Lo que hicimos ahorita, antes del mensaje, fue adorar. La Biblia nos enseña desde el principio hasta el final que toda la vida del creyente debe estar centrada en la adoración a Dios. Nosotros adoramos a Dios, estamos hechos para adorar a Dios. Dios nos creó con el propósito de adorarle, solamente a Él. Y la adoración es algo vital. Es más, pudiera decir que la adoración es parte de, es como si fueran nuestras palpitaciones del corazón. Y yo quiero compartirle el título de hoy, es una pregunta. ¿Y tú a quién estás adorando? Y usted pregúnteselo a su subconsciente. ¿Y tú a quién estás adorando? ¿A quién estás adorando? Y créame que cuando empecé a investigar acerca de la adoración, encontré que la adoración para la Real Academia Española tiene 5 significados. La adoración en el primer significado nos habla que es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera una naturaleza divina. O sea, algo que no es de este mundo. Adoramos a una naturaleza divina. Por eso también cuando había monarquías o existen aún monarquías o en tiempos anteriores o incluso lo vemos en las películas, que cuando había un rey y se venía delante del rey, ¿qué hacían? Adoraban al rey. Incluso si no lo adoraban, era causa de muerte. ¿Por qué? Porque se creía que los monarcas o los reyes eran puestos por Dios, eran algo divino de Dios. Entonces merecían ser adorados, ser reverenciados. En el segundo significado nos dice que la adoración es rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Por eso, por decir, hay muchas personas que consideran los santuarios, las iglesias como algo santo. ¿Por qué? Porque es algo a lo cual se cree que está Dios o que es algo divino. Por eso se adora y se cree que es algo santo. En el tercer significado nos dice que la adoración también es sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. Por eso a veces decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, ay, mi amor, te adoro. Ay, esposa mía, te adoro. O escribimos ahí, te adoro, mi amor. Porque sentimos una estima o un afecto muy grande por esa persona. Pero haciendo un paréntesis en este punto, es incorrecto que nosotros adoremos a alguien que no sea Dios. No es correcto que yo le diga a mi esposa, mi amor, te adoro. Porque entendemos como creyentes y cristianos, y lo veíamos al principio, que solamente la adoración es para una naturaleza divina. Y nosotros quienes conocemos a Dios, solamente debemos adorar a Dios. No es correcto que yo le diga a mi esposa o que mi esposa me diga que me adora. Porque podemos caer en una adoración equivocada. Toda la adoración es para Dios. Entonces, también nos dice que adoración es gustar de algo extremadamente. Por ejemplo, cuando dice alguien, ay, adoro esa pizzería, adoro esos tacos, porque me encantan en extremo. Y a veces sí se va viendo que vamos entendiendo un poco más lo que es la palabra adoración. También nos dice que adorar es orar o dirigirse a una divinidad.
O sea, cuando nosotros oramos con Dios, estamos adorándole. Cuando nosotros leemos su palabra, le estamos adorando. Cuando nosotros conversamos con Dios, le estamos adorando. Cuando nosotros estamos en la iglesia durante la alabanza y estamos cantando, nosotros estamos adorándole a Dios. Se fija que todo es adoración. Entonces, por eso yo le hacía esta pregunta: ¿y tú a quién estás adorando? Porque quiero que me acompañe al libro de Salmos en el capítulo 78. Si no trae su Biblia, aquí lo puede ver en la pantalla. Salmo 78 fue un salmo escrito por Asaf. Asaf fue uno de los músicos principales, adoradores principales de Israel, y también fue considerado como un vidente en el pueblo de Israel. O sea, alguien que tenía un espíritu de sabiduría y de revelación para la interpretación y creación de los salmos. Entonces, cuando Asaf interpreta este salmo, o canta este salmo, o cuenta este salmo con el pueblo, lo hace para que el pueblo de Israel nunca olvide su historia desde que estaban en la esclavitud de Egipto hasta el momento en el cual estaba el reinado de David. Asaf vivió en el tiempo de David, o sea, estaban bajo el reinado de David. Y decía con este salmo es importante para que ustedes lo cuenten, lo hablen, lo digan, lo enseñen. Desde que estábamos en Egipto, nuestros antepasados, nuestros padres, porque a ellos no les había tocado estar en Egipto, pero nuestros antepasados estuvieron en Egipto esclavos hasta el día de hoy. No debemos olvidar que toda nuestra adoración es exclusivamente para Jehová, el que nos ha rescatado, el que ha hecho maravillas, el que nos sacó de Egipto y nos ha traído hasta este tiempo, que ha hecho cosas grandiosas para con su pueblo. Y no debemos olvidar que nuestra adoración y lo más importante para nosotros es Jehová. Esto era algo que decía, era la intención de Asaf en este salmo. Y si me acompaña a leerlo, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos ¿qué? Oído y entendido. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos las han enseñado, que nuestros padres nos las contaron. Por eso las hemos oído y entendido. Y nosotros, como sabemos la historia, no la encubriremos a nuestros hijos, sino que la contaremos a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. En otras palabras, Asaf le está diciendo a todos los padres de familia: es su responsabilidad que sus hijos, su generación, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos escuchen, oigan y entiendan, y que conozcan la potencia y las maravillas que nuestro Dios tiene, que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Entonces es nuestra responsabilidad. Y dice: él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. O sea, no se olviden de la ley de Dios. Recordarán cuando cruzaron el río, Josué habló a la congregación y las palabras últimas de Josué fue: ustedes decidan a qué Dios van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como padre, él estaba determinando que su adoración y el Dios de su vida y el Dios de sus hijos y de sus generaciones iba a ser Jehová, iba a ser Dios. No dioses ajenos ni baales. Entonces dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios ¿qué? Su confianza, y que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. ¿Sabe?
aunque nosotros hagamos un esfuerzo como padres de traer a nuestros hijos a la iglesia, el ejemplo de un creyente y de un cristiano más cercano que tienen nuestros hijos somos nosotros. Usted no debe de enseñarle a sus hijos: hijo, tú ve el ejemplo del pastor, ve el ejemplo de los líderes, ve el ejemplo de los maestros, sino usted ocuparse y preocuparse de ser el ejemplo, el ideal, el cristiano ideal para sus hijos, para que cuando avance el tiempo y crezca su hijo y vengan los hijos de sus hijos, no se olviden de las obras de Dios. Mire, es triste cuando alguien dice: yo recuerdo que mi abuelo era un borracho, y luego mi papá fue un borracho, y ahora yo soy un borracho. Y a veces hasta lo dicen con orgullo: esa es la herencia que me ha tocado. Y en esta familia todos los hombres somos unos borrachos y golpeamos a las mujeres y las maltratamos y las humillamos porque los hombres mandan en esta familia. Eso es lo que el mundo enseña. Pero lo que Dios espera es que nuestros hijos digan: el Dios de mis padres ha sido mi Dios, el Dios que yo he tenido va a ser el Dios de mis hijos y el Dios de mis nietos, y de generación en generación se vaya escuchando las maravillas y la potencia de Dios. Ese es el ideal de Dios para nuestra vida. Por eso Asaf lo cantaba regularmente en el pueblo, para que no se olvidara esto. Y les dice: para que guarden los mandamientos de sus padres, los mandamientos de Dios, y no sean como sus padres. Les dice: generación contumaz y rebelde, que no fue fiel, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Porque el pueblo de Israel, aunque fue testigo de grandes maravillas de parte de Dios, vez tras vez, tras vez, tras vez, caían en idolatría, caían en pecado, caían en engaño, caían en cosas tan perversas, vez tras vez. Y por eso muchas veces hay en la historia registros de cómo el pueblo de Israel sufrió por su pecado. Y les dice: no sean como sus padres, generación contumaz. Y contumaz significa alguien que está obstinado a su manera de vivir. Alguien que está firme en sus convicciones aunque estén mal, aunque ofendan a Dios, aunque ofendan a tu familia, aunque vayan en contra de los principios que te enseñaron. Alguien que es contumaz es alguien que, a pesar de saber las consecuencias y los castigos, dice: yo me mantengo en esta postura, porque es contumaz. Voltee con su esposo y dígale: eres un contumaz, porque te digo que levantes tu plato y no lo levantas. Te digo que te voy a golpear y no lo haces. Amén. O sea, contumaz significa esto. Y les dice: fueron una generación contumaz y rebelde. No sean como ellos. Y esto era algo de lo que Asaf le trataba de enseñar. ¿Sabe? Porque después de que terminó el reinado de Salomón, usted sabe que la historia nos habla del reinado de Saúl, del reinado de David y del reinado de Salomón, hijo de David. Se podría decir que fue un reinado bajo la dirección de Dios, pero aún los reyes en algún momento de su vida o de su reinado se desviaron e hicieron lo malo delante de Dios. Pero cuando Salomón muere y llegan otros reyes, en ese momento Israel se divide. Y la palabra nos enseña que se divide en Israel del norte, o el pueblo del norte, y Israel del sur. De las 12 tribus que componían a Israel, 10 tribus se separan al norte y 2 tribus se quedan al sur, lo que es la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces vemos que la tribu de Judá es la que la palabra nos enseña que es donde viene la generación de David, de donde proféticamente nos enseñan que de la tribu de Judá nacería el Cristo. Y de hecho, el pueblo, la nación de Judá, tenía como emblema un león de la nación. Por eso cuando nosotros decimos, o en la palabra escuchamos, el león, Jesús es el león de la tribu de Judá, es porque representa
a la generación de Judá. Representa de dónde nació la raíz del Cristo. Amén. Entonces, vemos dos reinos divididos, Israel del norte, Israel del sur, en donde fueron gobernados por 19 reyes aproximadamente, en donde describe la Biblia cada uno de los reinados de estos 19 reyes, tanto los reyes del norte como los reyes de Judá y de Benjamín, y donde estos reyes, muchos de ellos, si no es que la mayoría, hicieron lo malo delante de Dios. Pero en Segunda de Crónicas nosotros vamos a ver la historia de la tribu o de la nación de Judá y de Benjamín. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que está la nación de Israel en el norte, pues no es que no relate la historia, sino la omite un poco porque necesita hablar de los reyes de Judá. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que entre los 19 reyes de Judá y Benjamín hubo dos que, o sea, casi todos hicieron lo malo delante de Dios, pero hubo dos que fueron los peores reyes. Porque aún conociendo a Dios, aún sabiendo, porque la escucharon y la entendieron, la historia de lo que Dios había hecho, de dónde Dios les había sacado, dice que el rey Acaz y el rey Manasés fueron los más perversos y peores reyes de Judá. No solamente levantaron Baales, no solamente hicieron cosas tan horrendas, sino que incluso hacían sacrificios de seres humanos, de personas, sacrificios de niños que tomaban, echaban al fuego para dedicarlos a dioses paganos. O sea, estamos viendo que estos reyes conocían a Dios, porque era el Dios de sus padres, era el Dios de los patriarcas. Y Asaf ya lo había escrito: no olviden las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Pero siempre había un fragmento de la población que era contumaz y que era rebelde y que era idólatra. Por eso cuando se dividen los reinos, todos los reyes que vinieron después empezaron a caer en idolatría. Negaron a Dios. Levantaron ídolos y sacrificios a otros dioses. Ahora, yo cuando leía esto, decía, ¿cómo nosotros también en nuestro tiempo actual, aún conociendo, aún escuchando, hemos levantado altares a otros dioses en nuestro corazón? Porque lo hemos hecho, iglesia. Aunque nuestros labios profesen lo contrario. No, Isaac, yo estoy aquí en la iglesia adorando al único y verdadero Dios. Pero ¿qué pasa de lunes a viernes? ¿A qué dioses adoras en tu casa? ¿A qué dioses adoras en tu vida personal? Hoy hay tantos altares dedicados a tantos dioses en nuestra vida personal. Dioses, a veces se hacen dioses al trabajo, a la realización personal. A veces hacemos un altar al Dios de las riquezas porque nos afanamos por la riqueza. Hacemos altares al orgullo, a la vanidad. Tanta gente que va al gimnasio y no tiene tiempo para leer la palabra. No digo que esté mal ir al gimnasio, qué bueno. Pero así como tenemos tiempo de ver películas, de ver redes sociales, de ir a jugar, de ir a pasear, debemos también nosotros de hacer que el altar que le pertenece a Dios para adorar a Dios en mi vida tenga el tiempo suficiente, el cuidado suficiente y mi atención suficiente, porque Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. Con esto no le estoy diciendo entonces ya no trabajo, entonces ya no como, entonces no me cuido, entonces no busco superarme personalmente, entonces dejo que todos me pisoteen y no resaltar mi carácter, mi orgullo, mi vanidad. No te estoy diciendo esto. No tenemos que ser extremistas.
Tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para yo mismo no voltear con el que está al lado y decirle, ándale, te están hablando, sino yo mismo decir, te están hablando, la palabra te está incomodando, Dios está llamando a tu corazón y a tu alma que dediques tiempo a la adoración que a Dios le pertenece. Y sabe, para reconocer nuestros errores necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Porque hemos levantado tantos altares que ni cuenta nos hemos dado. Nos da más temor, más desesperación perder estas mugres cosas que no encontrar la Biblia. Ah, no, se me mojó, se me descompuso. En ese momento, a ver dónde le hago. Voy y busco un taller de celulares porque no puedo estar sin celular. Y tampoco pequemos de Santo Isaac. Yo tengo la Biblia en el celular. Porque ni siquiera es importante que la tengas físicamente, porque la palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón. Pero nos ocupamos, ay, se me descompuso la tele, ¿ahora dónde vamos? No, vamos directamente a Coppel y compramos una televisión. Pero decimos, vamos a tener noche de adoración, noche de alabanza. No, es bien tarde. No, si Isaac de seguro se levanta a las 3 el sábado, por eso ahí está hasta la 1 de la mañana. Yo me tengo que levantar el sábado temprano. Tenemos noche de alabanza. El domingo es el día del Señor. Me disculpas, pero el domingo es el día en el cual yo tengo que trabajar. El domingo es el día en el cual yo tengo que prender el carbón con mi compadre. El domingo, ya fui un domingo. Ya fui el día de fin de año. Con eso es más que suficiente. Nos volvemos como el abonero. Venimos a la iglesia cada mes y luego no le abrimos al abonero. El día de la noche de adoración, saludo a la hermana Laura que aquí está. Bueno, ya no se movió. Y era la 1:30 de la mañana, trajimos pan y café y estaba comiéndose una concha. Y le digo, ¿cómo está? Bien, bendecida, ya voy a mi casa nomás a cambiarme porque hoy en 2 horas tengo que estar en mi trabajo. Pero yo no quería faltar. Yo no quería perderme el tiempo. No, es que llegué bien cansado. Isaac de seguro está todo el tiempo rascándose la panza. Por eso él quiere que vayamos el viernes en la noche. Pero créame que quienes estuvimos aquí no salimos igual que como llegamos. Salimos llenos de la presencia de Dios, porque nuestra adoración estaba para Dios. Nuestra atención estaba para Dios. No es que si voy, imagínate en qué me regreso. Ya no hay taxis, ya no hay Ubers. ¿En qué me voy a regresar? Ese día salió nuestra hermana Tere, no sé si está aquí, y nuestra hermana Sofía. Y le digo, ¿cómo está, hermano? No, pues ya nos vamos, pero no hayamos en qué. Y luego viene una hermana, yo las llevo hasta la casa. O sea, dedicamos cosas a que no nos hablen de una fiesta en una quinta en García, porque aunque no haya calles, nosotros llegamos. Y se ríe porque le cala. Que no haya una premier de una película a la 1 de la mañana en el cine, no importa que el día siguiente esté en el trabajo así. Tenía que ir a ver la premier. Y en el culto empieza el mensaje y ya estamos roncando. Entonces, ¿dónde está nuestra adoración? ¿Dónde está lo más importante de nuestra vida? Y tenemos una responsabilidad, porque Asaf lo decía, iglesia, es nuestro compromiso hablarle a nuestros hijos,
hablarle a nuestra generación, hablarle a la generación venidera de quién es Dios, para que ellos no olviden quién es Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia. Recordarles y enseñarles a nuestras generaciones y a todos los que vengan, y que usted vaya e impacte a su familia, impacte a sus hijos, impacte a sus vecinos, de que Dios sigue siendo vigente para su pueblo, de que Dios no se ha ido. Yo decía en esta noche de alabanza, la iglesia somos la esperanza del mundo. Pero muchas veces, en lugar de ser esperanza, somos desesperanza. Porque no adoramos a Dios lo suficiente, ni tenemos tan cuidado el altar que a Dios le corresponde, porque otros altares ya toman mi atención y todo lo que yo soy. Necesitamos ese cambio de mentalidad. Ahora, se lo decía, muchos dicen, bueno, yo solamente soy un congregante, Isaac. Más allá de venir los domingos, yo ya no tengo una responsabilidad. La responsabilidad de testificar de la obra redentora de Cristo es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de los maestros de niños, es responsabilidad de los líderes. Por eso ellos tienen que estar aquí, porque tienen una responsabilidad. Pero déjeme decirle algo, que así como Dios a mí me perdonó de los pecados, Dios también a usted le ha perdonado sus pecados. Ni usted ni yo somos mejores que otras personas. Somos pecadores. Somos indignos del amor de Dios. Somos inmerecedores del amor de Dios, mas sin embargo la palabra nos enseña que aún siendo inmerecedores, Cristo murió por nosotros para darnos vida, para darnos esperanza. Y me encanta cuando dice, para darnos un futuro. Usted y yo, iglesia, usted y yo tenemos la responsabilidad. Pero a veces ponemos cargas sobre otros. No, como Aarón es el que toca el piano, como José Luis es el que canta, como la hermana Silvia es sugiere ahí atrás, como la hermana Erika y Neto son maestros de Moria Kids, como la hermana Rosy está orando en las mañanas, como es parte de los intercesores, ellos tienen que dar testimonio. Nos insensibilizamos. Y nos volvemos alguien que señala. No, mira, no está dando testimonio. Mira, así lo quería ver, que cayera. Así lo quería ver, que se equivocara. Estaba esperando que pecara y que fuera exhibido para poder celebrar que no hay nadie que pueda ser perfecto. Cuando tú y yo somos amados por Dios, tú y yo necesitamos dar testimonio para con nuestros hijos, para con nuestros vecinos. Yo no puedo estar en la casa de todos, pero ustedes sí representan a Cristo, porque tienen a Cristo en su corazón, porque son lavados con la sangre del Cordero. Dice su palabra, están sellados con el Espíritu Santo. Todos tenemos esta responsabilidad, iglesia. Y todos le hemos fallado a Dios. Yo meditaba y decía, Señor, perdóname. Perdóname porque cuando tú me estás llamando a tu presencia, a una comunión contigo, no te he escuchado porque tengo las películas, tengo las redes sociales, tengo las distracciones. Perdóname, Señor. Y vemos en la historia de que estos reyes llevaron a la crisis a las naciones y a los pueblos por haberse apartado de Dios, por ser generación contumaz, por ser una generación rebelde. Cuando nosotros todos
Debemos de adorar a Dios. No importa si eres congregante, o si eres líder, o si eres pastor, o si eres ministro de alabanza, o si eres maestro. No importa si eres chico, si eres grande. No, yo ya soy un anciano, yo ya no puedo hacer nada. Tienes la responsabilidad de adorar a Dios. Y quiero que me acompañe al Salmo 148, versículo del 11 al 14. Dice: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las señoritas, las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos. Alábenle los hijos de Israel. Alábenle toda la iglesia Moria, todo el cuerpo de Cristo. Alábenle. ¿Por qué? Porque su nombre es enaltecido sobre la tierra y sobre los cielos. Todos, voltea con el que está a su lado y dile: tú también tienes que adorarle. Ya ves, dígale a su esposa. Yo le hablo a los esposos y dígale así con autoridad. Llegando a la casa, te voy a quebrar esa tele porque no estés perdiendo el tiempo en las novelas. Que te pongas a orar, que te pongas a leer la Biblia. Y luego usted diga, y luego las esposas contéstenle al marido: y también te voy a cobrar el celular porque nomás estás perdiendo tiempo ahí viendo videos. Oh, sí cala, sí cala. Dicen por ahí que lo que te choca, te checa. Entonces, ¿en qué momento, iglesia, una persona deja de adorar a Dios? ¿En qué momento una persona voltea su mirada de Dios? El libro de Crónicas relata la historia, como se lo decía, de dos reyes que tuvo Judá: el rey Acaz y el rey Ezequías. Ezequías es hijo de Acaz. Y dice la palabra ahí en 2 de Crónicas capítulo 28. Dice: de 20 años era Acaz. Ay, discúlpeme, no puse el cronómetro. No sé cuánto tiempo. Bueno, voy a poner otra vez 40 minutos. Trae prisa, ¿no? Ya nos están haciendo la comida, usted no se apure. Segunda de Crónicas capítulo 28 dice: de 20 años era Acaz, el rey Acaz, de 20 años, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas dice: no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. O sea, el rey de Judá, estoy hablando de la nación en donde iba a nacer el Cristo. Dice: hizo Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar, lo que le decía ahorita, a sus hijos por fuego, su sacrificio de niños, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Además, sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. O sea, le fue como en feria por haber hecho abominaciones contra Dios. Y dice que Pecá, el rey en turno del reino de Israel del norte, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. O sea, 120,000 soldados guerreros en un día, porque Dios estaba ofendido y había encendido la ira de Dios por los actos de Acaz. Y dice: por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri,
hombre poderoso de la tribu de Efraín, mató a Amasías, el hijo del rey. O sea, en un solo día atacaron Judá, sus propios hermanos, los del reino del norte, atacaron Judá, llevaron prisioneros, mataron a 120,000 soldados, mataron al hijo del rey Acaz, y dice a Ricam, su mayordomo, y a Elcana, el segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron aparte esclavos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos, muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. ¿Todo por qué? Porque dejaron de adorar a Dios. O sea, cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, mire, es tan importante la adoración a Dios, porque cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, inmediatamente estamos llamando a la crisis, a la derrota, al fracaso, a los problemas y a la muerte. Está fuerte. Y dice el verso 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, el rey de Israel, por cuanto había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Ahora, Dios ya los había humillado, ya le habían dado una recia al rey Acaz. Y usted dirá, bueno, pues el rey Acaz, pues, o sea, entendió. Le dieron una friega y entendió. No. O sea, todavía como se vio, no. El rey Acaz dijo, bueno, pues si Dios no nos está defendiendo, entonces voy a hacer altares a los dioses de los sirios y voy a hablarles al rey de Asiria para que vengan y me ayuden, porque también aparte de que mis hermanos del norte me están atacando, se han levantado contra mí los filisteos, los edomitas y más pueblos que me odian. Le voy a hablar a otro para que me venga a ayudar, pero le está hablando a sus enemigos. O sea, se está asociando con el enemigo. Viene el enemigo, el rey de Asiria, a supuestamente ayudarle, y en lugar de ayudarle y fortalecerlo y luchar con él, dice que le robó sus palacios, le quitó todo lo que tenía. No sé si usted va asimilando que hay personas así, que empiezan a ir de mal en peor. Deje usted algo que la verdad sigo sin entender. Es porque cuando vienen las pruebas o las dificultades a nuestra vida, el culpable es Dios. Dejamos de venir a la iglesia. No, es que el pastor no sabe todo lo que estoy viviendo. El pastor no sabe todo lo que me está pasando y por eso ya no voy a ir a la iglesia, porque Dios tiene la culpa. A ver, lo que te está pasando tiene una razón. Te apartaste de Dios, ignoraste su consejo, ignoraste su presencia, quemaste altares, quemaste incienso para altares a otros dioses paganos, y todavía vienes y dices que Dios tiene la culpa. Todavía vienes y dices, yo ya no voy a ir a esa iglesia porque esa iglesia tiene la culpa. Y culpamos a Dios. Cuando Asaf nos estaba diciendo, no podemos olvidar, iglesia, pueblo de Israel, no podemos olvidar quién es nuestro Dios, de dónde nos ha sacado. Y si hay algo que tenemos que tener como el mayor valor de nuestra vida, lo más importante es Dios. Eso era lo que Asaf le estaba diciendo al pueblo. Y del rey Acaz dijo, bueno, ya me pusieron ahora sí mis hermanos, los de Asiria, los filisteos, los edomitas. Bueno, pues entonces, ya sé. Voy a adorar y voy a levantar incienso a los dioses de Damasco. Dioses paganos. ¿Se fija? No entendía y siguió sin entender. Era contumaz.
porque se veía en la situación en la que estaba y seguía firme en su decisión de no adorar a Dios. Y levantó y dijo: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, y diciendo: ¿por qué? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo: bueno, pues si los dioses de los reyes de Siria les han ayudado contra mí, pues entonces yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y dice: además de esto, cuando Acaz fue nublado en todo su entendimiento, fue lleno de orgullo y de soberbia. No solamente dijo: voy a adorar a los dioses de Damasco, sino como Dios tiene la culpa, fue a donde estaba el templo, tomó los utensilios santos, los hizo pedazos, los quebró, los quemó y cerró las puertas del templo y dijo: aquí jamás se va a volver a adorar a Dios, porque la ruina que tenemos es culpa de Dios. Y al contrario, cerró las puertas del templo, cerró el altar de Dios, lo destruyó y levantó otros altares a otros dioses. Pues ese Acaz le gustaba el maltrato. Ahora, a veces usted y yo somos Acaz. Vemos cómo estamos. Ya no tengo por qué buscar de Dios. Es más, mi vecina, mi comadre, mi compadre, ni van a la iglesia, pecadores profesionales, tienen riquezas, tienen camionetas, tienen quinta, tienen casas, tienen negocios, tienen dinero, son bien felices, no les falta nada y esto y lo otro. No necesito a Dios. No necesito adorar a Dios. ¿De qué me sirve Dios? A veces así pensamos nosotros. Antes que fuera cristiano me iba mejor. Nada más empecé a venir a la iglesia y cosa tras cosa y tras cosa y tras cosa. Pero está bien, te puede pasar todo, porque la Biblia no nos dice que si venimos a la iglesia o conocemos y amamos a Dios, todo va a ser un sueño. Pero sí nos da una esperanza de que venga lo que venga, Él va a estar con nosotros. Se levante lo que se levante, Él va a pelear nuestras batallas. Tal vez yo no tengo el trabajo de mi compadre, pero tal vez yo tengo un poco de escasez, pero mira, gracias a Dios en mi mesa nunca falta el alimento. Es más, doy evidencia de que nunca falta el alimento en mi casa. Dicen unos: mis hijos comen como si me odiaran. Pero si comen es porque hay. Y si comen a llenar es porque Dios te da a manos llenas. Tal vez no tienes la trocona del año, tal vez no te vas 10 veces a Cancún en el año, pero tienes paz en tu casa, tienes a tus hijos sanos, tienes a un esposo y a una esposa fiel, bueno, que te ama, que te respeta, un esposo que llega a casa, una esposa que llega a casa también, y hijos que están haciendo lo correcto. Tienes paz sobre tu casa. Yo me atrevería a decirte: ve con esa persona que tú admiras por todo lo que tiene, vive bajo su techo, a ver qué ves ahí. Porque el dinero no da la felicidad. Las posesiones y las riquezas no traen paz al corazón. Lo único que trae paz al corazón se llama Cristo. Lo único que nos hace felices se llama Cristo. Lo único que nos hace ser más guapos se llama Cristo. Mire, hace algunos días yo platicaba con una persona, y regularmente yo siempre estoy platicando con alguien. Y con esta persona yo hablaba acerca del matrimonio.
Y yo hablaba desde mi ejemplo. Yo no voy a hablar de su matrimonio, yo voy a hablar de mi matrimonio. Y yo le decía, mira, honestamente, si yo no conociera a Dios, si yo no amara a Dios, tal vez yo ya estuviera divorciado. Si mi esposa no amara a Dios, no honrara a Dios, tal vez ya me hubiera puesto unas cachetadas. Pero si en mi matrimonio, en las buenas y en las malas, seguimos perseverando, es porque tanto yo amo a Dios como mi esposa ama a Dios. Entonces, cuando uno se casa, no es para hacer feliz a la otra persona. Cuando uno se casa tampoco es para que la otra persona te haga feliz, sino tú te casas porque ya eres feliz. Tú te casas porque ya te amas y amas a la persona. Tú te casas porque Dios ya vive en ti. Y cuando en estas dos personas, en el hombre y en la mujer, habita Cristo, es una garantía de que el centro de ese matrimonio va a ser Cristo. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, Cristo nos va a guardar el matrimonio. Yo le decía a esta persona, hay veces que no la aguanto. No está. Hay veces que mi esposa, mire, mi esposa honestamente a veces ya la vi. Estoy jugando, amor. ¿Te creas? No, es que sí me da mis buenos cintarazos de repente. Es por mi bien, no se crea. Hay veces que mi esposa nos enojamos y me dice, ¿sabes qué? Retírate porque ahorita no te tolero. ¿Y usted cree que yo me voy? O sea, soy Contreras. Isaac, retírate porque no te tolero. No te quiero ver. Vete arriba con la niña. Quiero estar sola. Ya me hartaste. Y ahí voy yo. A ver, véngase. Venga. Hazte para allá. No, véngase para acá. A ver, dame un beso. No te quiero. No, ahorita no te tolero. En serio, no te tolero. Y luego yo ya veo como que ya no la libro. Y sí. Es que déjale hoy unos 10 minutos, ¿verdad? Pero ya regresamos y nos arreglamos, platicamos, nos vamos y nos acostamos y empezamos a decir, mi amor, perdóname, me equivoqué. Yo tuve la culpa. El hombre siempre tiene la culpa. Ah. Mi amor, discúlpame. Y le digo, yo también te perdono. Pero yo, ¿por qué te voy a pedir perdón? Yo no te ofendí. Pero yo te perdono en mi corazón, porque necesito tener paz. Yo sé que yo me equivoqué, que yo hablé mal, que yo dije esto, que yo dije el otro. Y perdóname. Pero en serio, iglesia, a mis 31 años, 30, bueno, dejemos los 25 años de vida, he entendido que lo más importante en nuestra vida es Dios. Sin Dios estás perdido. Cuando yo ya no sé cómo hablarle a mi esposa, yo de veras a veces hasta me desconozco. De repente, o sea, mi amor, perdóname, ya no voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero porque yo creo que Dios me ayuda. Y yo creo que Dios está en control de todas las cosas. Ahora, no solamente es en el matrimonio, es en todo. Es con los hijos. Cuando están los hijos chiquitos, gloria a Dios. Pero cuando crecen, Dios nos agarre confesados. O sea, llega un momento en el cual si tú no hiciste una labor correcta de compartir, de hablar, de transmitir, de hacer una transferencia del conocimiento de las cosas de Dios a tus hijos, no hay mucha esperanza para ellos.
Pero en cambio nosotros nos esmeramos por enseñar y hablar a nuestros hijos. Ahora, dice el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar? Lo tenía en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? O sea, en otras palabras, tienes tiempo para todo, adoras a todo, pero mi casa está en ruinas. O sea, el lugar que yo tenía en tu corazón está en ruinas. Si tienes todo lo que te estás proponiendo, estás logrando todo lo que quieres, tienes paz, tienes tranquilidad económica, tienes superación personal, pero mi casa, mi altar, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren por eso lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Trabajas tanto, pero como quiera no te alcanza. Comes, pero no quedas satisfecho. Bebes, pero aún tienes sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Créeme, iglesia, no es lo mucho que trabajes. No es el gran trabajo que tengas. No es la empresa en donde trabajes. Es la presencia de Dios en tu vida. Es la mano de provisión de Dios sobre lo mucho, sobre lo poco de tu salario, diciendo: de lo poco yo lo voy a multiplicar. Y vas y compras el súper, y vas y pagas la luz, y vas y compras los pañales, y vas y compras la leche, y vas y compras el mandado, y pagas la casa, y de repente dices: ¿de dónde? ¿De dónde? Y todavía traes para picharle a la esposa los tacos. Ahí traes tus 100 pesillos y los mareas, pero ahí los traes. ¿Por qué? Porque Dios es el que te provee. Dios es lo más importante. No es tu empresa, no es tu trabajo, no es lo mucho que te afanes. ¿Por qué? Porque por eso decía el profeta Ageo: trabajas, pero haz de cuenta que tu salario lo echas en bolsillos llenos de agujero. Es lo que dice el Señor de los ejércitos. Mira lo que les está pasando. Aquí en la versión 60 dice: meditad entonces sobre vuestros caminos. ¿Cómo estás viviendo? ¿A quién estás adorando? ¿A todo menos a Dios? Y vemos todo lo que Acaz hizo. Pero también el rey Acaz tuvo un hijo llamado Ezequías que reinó después de él. Y Ezequías fue todo lo contrario. Ezequías llegó al trono, dice la palabra ahí en 2 de Crónicas, capítulo 29, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó por 29 años en Jerusalén. Y dice el verso 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David, su padre. No dice, hizo lo que hizo su padre Acaz. Porque cuando reinó Ezequías, Acaz ya había muerto. Y no crea que murió en gloria. Murió humillado, derrotado y en fracaso. Por ofender a Dios, por encender la ira de Dios, por destruir su casa, por cerrar las puertas del templo. Pero Ezequías dijo: es mi turno, yo voy a reinar. Y yo le estoy hablando a una iglesia que va a tener ese espíritu de Ezequías, diciendo: ok, tal vez yo hice esto, tal vez ahora entiendo con espíritu de sabiduría que he levantado altares para otras cosas, para otros dioses en mi vida.
pero voy a hacerlo recto delante de Dios. Y llamó a los levitas y llamó a los sacerdotes y les dijo: vamos a purificarnos desde el rey hasta abajo, vamos a purificarnos, vamos a limpiarnos. ¿Por qué? Porque vamos a levantar nuevamente la casa de Dios y vamos a destruir todos los altares a los Baales, a los dioses paganos. Y los levitas, ¿sabe qué hicieron? Fueron, se santificaron como había ordenanzas para santificarse. Y los sacerdotes vinieron al templo y comenzaron a abrir las puertas y comenzaron a limpiar e hicieron instrumentos otra vez sagrados para la casa de Dios. Limpiaron el altar de Dios, y cuando todo estaba limpio, dijo el rey Ezequías: ya todos los altares los hemos destruido, porque yo no quiero la ruina de mi padre. Yo quiero la bendición de mi padre David. Yo quiero al Dios de mi padre David. Yo quiero al Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de mis antepasados. Yo quiero a ese Dios. Y cuando destruyeron todos y ordenó a todo Judá y a todo Benjamín destruir los altares a dioses paganos, a Baales, y dejar de hacer las prácticas y abominaciones que hacían, Él llamó a todos los levitas, a todos los sacerdotes, a todos los miembros, a todo el reino, y se pararon frente a la casa de Dios, frente al templo, y dijo: traigan los sacrificios. Trajeron los animales, los degollaron, y los sacerdotes comenzaron a derramar la sangre sobre la casa de Dios, sobre el altar de Dios, porque acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero hicieron esto porque ellos todavía no conocían al Cristo. Usted y yo conocemos a Cristo. No necesitamos venir, matar animales y derramar la sangre, porque el Cordero de Dios, Jesucristo, ya derramó su sangre por ti y por mí, para santificarnos. Y una vez que lo derramaron, toda la sangre sobre la casa, sobre el altar de Dios, para que Dios les quitara su ira, para que Dios quitara la maldad y la maldición que había caído sobre Judá. Dice que empezaron a sacrificar, y el rey Ezequías hizo esto. Trajo su corona delante de Dios y le dijo: Señor, perdónanos. Te hemos ignorado, hemos hecho lo malo delante de ti, pero perdónanos, Señor. Entendemos que eres lo más importante. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu protección, necesitamos tu fuerza, tu ayuda. Y hoy estamos delante de ti, de tu altar y de tu casa, para decirte: tú eres el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios nuestro, a quien adoramos y lo contaremos a nuestras generaciones, porque tú eres, Señor, lo más importante. Y trajo su corona delante de Dios. Siendo el rey, entendió los altares y los pecados que había hecho su padre. Y él dijo, yo creo en su corazón, diciendo: yo no quiero la ruina de mi padre. Yo no quiero el pecado de mis padres. Tal vez mis padres fueron rebeldes y contumaces, y su pecado me ha maldecido a mí y a mis generaciones. Pero Señor, hoy vengo delante de ti para que quites toda maldición generacional sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis generaciones. Y declaro que tú serás el Dios de mis generaciones, que te amarán, que te seguirán, porque las hablaré y ellos las entenderán. Y el rey estaba postrado delante de la casa de Dios, del altar de Dios. ¿Y sabe qué hizo todo el pueblo? Lo mismo que el rey. Nos humillamos delante de ti, Jehová. Nos humillamos delante de ti,
porque hemos pecado, porque hemos ignorado tu voz, Señor, porque nos hemos desviado, Señor, a muchas cosas que son efímeras en este mundo, porque en lugar de escucharte, he escuchado la voz del enemigo. Porque en lugar de venir y postrarme delante de ti, he hecho altares en mi corazón para adorar a otras cosas y quitarte la gloria a ti, Señor. Por eso entiendo que toda la ruina, que todo el castigo, que todo el pecado, que todo lo que me ha sobrevenido, que ha sido lo peor de mi vida, ha sido por causa de mis acciones. Porque te he dejado de adorar. Porque te he sacado de mi corazón y de mi mente. Porque he ignorado tu palabra. Y Señor, aquí estamos para adorarte. Para que vuelvas tu pacto con tu pueblo. Para que vengas, Señor, y nos restaures. Para que vengas y quebrantes mi carácter. Para que vengas y quebrantes mi orgullo, mi corazón, todo pensamiento, todo argumento que el enemigo ha puesto en mi mente. Yo no soy más que nadie, yo soy tu hijo, Señor, y te he fallado. No quiero ser, Señor, como mi padre David cuando decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Vuelve el gozo de tu salvación, Señor. Y sabe, iglesia, a diferencia de ellos, usted y yo tenemos a Cristo de nuestro lado. Para venir y decirle: Señor, perdóname. Señor, quebranta mi corazón. Te he fallado. Me he equivocado. He señalado que otros son los causantes de mis problemas, pero efectivamente yo hoy entiendo que mis problemas yo los he provocado. Que mi matrimonio está así porque dejamos de adorarte. Que mis hijos están así porque como sacerdote de mi casa, jefe de mi casa, dejé de decirles a mis hijos que esta casa se respeta porque hay un Dios en esta casa que se llama Cristo. Hoy mi esposa no me respeta porque dejé de ser el ejemplo de Cristo para ella. Hoy mi esposo no me honra porque dejé de serle fiel a Cristo. Usted y yo, iglesia, tenemos a Cristo de nuestro lado. Y dice que el que se acerca a Él con un corazón contrito, humillado, Dios no le rechaza. Y por más mal que te hayas portado, por más mal que tú hayas vivido y hayas hablado y hayas pensado, Cristo hoy te está diciendo: no importa, hijo, yo quiero cambiar tu carácter, yo quiero cambiar tu orgullo, yo quiero cambiar esa supuesta realización personal que estás buscando por una plenitud llena de mi presencia. Porque te puede faltar todo, pero no Cristo. Y esto fue lo que hizo el rey Ezequías. Adoró a Jehová y llevó al pueblo de Israel a que adoraran a Dios. Y esto es algo que Dios está esperando, iglesia. Dios no quiere que seamos como Acaz. Ya estoy perdido, ya tengo estos fracasos, ya tengo esta crisis. ¿Para qué voy? ¿Para qué me acerco? Ya todo está perdido. Ya para mí no hay esperanza. He hecho tantas cosas malas que no creo que Dios me perdone.
He hablado tan mal de mi familia, de otras personas. No creo que Dios me perdone. Pero Cristo no vino a condenar ni a juzgar. Cristo vino a restaurar. Cristo vino a darnos vida. Y me encanta cuando dice la palabra, a darnos un futuro y una esperanza. Necesitamos volvernos a Dios, iglesia. Necesitamos limpiar nuestra vida, quitar los altares de nuestro corazón, para que cuando mi conciencia me pregunte a quién estás adorando, yo pueda decir con firmeza, solamente al Cristo. Estoy adorando al Dios que me ha amado, al Dios que me ha guardado, al Dios que me dio vida cuando ya no había esperanza. Ese Dios es lo más importante para mí. Y hacer pacto con Dios y decirle: Señor, yo prometo enseñarlo a mis hijos, hablarlo a mis hijos, para que te conozcan y que no tengan memoria mis hijos o mis nietos de una persona orgullosa, con mal carácter, con vicios, infiel, maldiciente. Que tengan ejemplo y testimonio de un abuelo, de un padre que amó a Dios hasta el último suspiro de su vida, que murió en Cristo, y que así como ese fue su Dios, también sea el Dios de nuestras generaciones. Te invito a que te pongas en pie, y si tú sientes venir aquí al altar con Dios y postrarte delante de Él, no te detengas. No lo pienses. Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos, Señor.